Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. ¿Quieres fortalecer tu marca y crear una conexión más duradera tanto con clientes como con empleados? ¿Sí? Pues este es tu vídeo. Y es que la pandemia del 2020 cambió todo. Para muchas empresas fue como apretar el botón de reiniciar. Algunas sufrieron y otras aprovecharon la situación para fortalecerse, pero si algo quedó claro, es que las marcas que mejor salieron de la crisis, o que están saliendo mejor de la crisis, son esas que han logrado construir un sentido de pertenencia con los consumidores. Y así la adaptación a la nueva realidad ha sido mucho menos traumática para esas empresas, esas marcas, que ya tienen una identidad clara y fuerte que los conecta con las personas, mientras que otras más bien han dado forma a la suya durante la pandemia. La construcción de esa identidad no es algo fácil, ojo, demanda paciencia y persistencia, pero hay suficiente evidencia como para decir que los resultados lo valen. Pues no solo ayuda a la relación con las audiencias, sino también en el funcionamiento interno de la organización. Por ello, y como te he dicho, quiero darte consejos para fortalecer tu marca y crear una conexión más duradera tanto con clientes como con empleados. Así que acompáñame hasta el final y también te recuerdo que te suscribas y dale a la campanita para seguir todos los contenidos que cuelgo cada semana, contenidos de marketing de redes sociales. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Crear y mantener una marca no es algo sencillo, como te estaba comentando antes, pero sin duda los beneficios son enormes. Te comento algunos. Mejora la experiencia de reclutamiento. Una encuesta en el portal Entrepreneur indica que el 70% de los líderes de reclutamiento consultados de varias partes del mundo aseguran que la marca juega un papel muy importante en el proceso de contratación. Una marca con buena reputación, tradición o bien considerada, tiene muchas más oportunidades de conseguir a los trabajadores más preparados en sus áreas. Incrementan las ganancias. Los consumidores suelen estar dispuestos a pagar más por productos de marcas que consideran confiables y valiosas. Esta sensibilidad de los precios es de hecho una métrica significante para medir la fortaleza de una marca y permite obviamente aumentar los márgenes de ganancia. Aumenta la fidelidad en los consumidores. Una marca fuerte no solo atrae consumidores dispuestos a pagar más dinero, sino que suele hacer que vuelvan una y otra vez. Más del 40% de los consumidores aseguran que la consistencia de una marca es un factor decisivo en su fidelidad. Crea una red de seguridad en caso de una crisis económica. Siempre es importante mantenerse en el top mind de los consumidores, y eso lo logran las marcas sólidas. Y los inversores también siempre valoran el potencial de marcas que trabajan para fortalecerse. Y es por ello que un buen branding nos puede servir como un escudo protector ante crisis como la del coronavirus. El valor de la marca puede vencer a la mala prensa. Es mucho más común cometer un error público o una pifia en relaciones públicas que enfrentarse a una crisis económica global. Y un valor sólido de la marca también suele proteger a una organización cuando ocurren esos deslices. ¿O no es así? Así que entonces está claro que mantenerse fiel al valor de una marca y tener una estrategia eficiente para ello puede ayudar inmensamente a cualquier empresa. Y es por eso que vamos a repasar ahora 5 tips para fortalecer el branding. Pero ojo, que el branding no se trata solamente de usar los mismos logos, fuentes y colores para todo. Construir una marca requiere procesos analíticos profundos que pueden ser desde el diseño de la página web, la presencia en redes sociales, el trato del apoyo al cliente, cambios en la cultura empresarial, hasta incluso repensar toda la filosofía de una compañía. Así que imagina que tu marca es una persona. ¿Quién es? ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es su personalidad? ¿Qué impresión quiere dar a la gente cuando se conocen? Esas son preguntas clave desde el inicio. Y vayamos entonces a los tips para desarrollar fortaleza en la marca. ¡Vamos allá! Estudia profundamente tu marca y tu audiencia. Vuelve a lo más básico. ¿Cuál es la pasión de tu marca? ¿Su propósito? ¿Por qué existe tu empresa? ¿Para qué? Y es que no puedes conocer a tu marca si no tienes claro esos pilares, ya que estos son fundamentales. Desde allí puedes definir quién es tu cliente ideal y cuáles son o cuáles de tus productos son los ideales para ofrecerles a ellos. Y lo siguiente es estudiar qué piensa tu público meta sobre tu marca.
Cultivar esa relación con los consumidores se hace a través de la generación de una conversación genuina. Y ese conocimiento es vital para reconocer lo que necesitas cambiar de tu marca o los elementos donde debe afincarse para crecer en reconocimiento de marca, en valor y en confianza. Crea una guía de identidad de marca. La guía de la marca debe ser distribuida y comprendida por toda la empresa. Todos los trabajadores, todos. No solo el grupo de marketing y ventas, sino cada quien que trabaje en la organización debe entender cuál es la identidad que debe representar. Una guía completa no solo tiene que ver con los parámetros de imagen y diseño, aunque claro, obviamente eso se debe incluir y reflejar. Esta guía en principio explica tu misión y visión, vamos, lo típico. Y luego añade una versión original sobre tu origen para dar contexto. Lo más importante es puntualizar los elementos diferenciales de tu marca con los competidores y también las proposiciones únicas de tu producto que ofrecen valor a los consumidores. Crea la voz de tu marca. Como te decía antes, imagina que la marca es alguien real, que tengas en mente su personalidad y actitud y piensa en cómo responderían si les hablas. Y pregúntate, ¿cómo suena tu marca en una conversación? ¿Cómo escribiría mensajes de texto? Esa forma de comunicarse con la audiencia es una parte sumamente importante del branding. Y es que tus palabras y tus formas deben resonar con los consumidores, ya que eso fortalece la marca. Lo más importante es que tu voz no cambie de canal en canal, o que los cambios a lo largo del ciclo de vida de la compañía no sean muy drásticos. Deja que tu marca crezca, sí, y se vaya ajustando poco a poco a la audiencia meta, ¿no? Pero con pausa. Y es que la voz debe sentirse natural y familiar a los consumidores. Además, claro, de consistente para que sea reconocible por todos. Actualiza los elementos de tu marca si es necesario. Cuando ya tengas una nueva guía de la marca, estandariza tu imagen, actualiza todos los elementos de comunicaciones y visuales. Lo que presentas debe ser consistente en todas las plataformas. Y esto va desde el logo hasta el merchandising. Parece sencillo, pero debes estar atento a los detalles como los colores y matices de la página web y también de las redes sociales, ya que esto es vital. Aplica los elementos de la guía consistentemente. La consistencia en el tiempo es la que logra construir una identidad sólida. Piensa en esas marcas que han perdurado en el tiempo o que tienen alta fidelidad de consumidores. Suelen ser muy consistentes, sí. Por ejemplo, una persona común es más propensa a probar una nueva bebida de Coca-Cola que una nueva bebida de otra marca desconocida solo porque es una compañía con una marca consistente. O sea, que la primera vez que bebes algo de cola, lo más probable es que vayas a Coca-Cola. Además, recuerda que los consumidores no reaccionan bien a las publicaciones, los materiales colaterales, correos u otras comunicaciones que rompan la alineación con tu imagen y con tu empresa. Eso no les mola nada. Y finalmente recuerda que la fuerza de una marca siempre depende de lo que la hace única. Tienes que ser diferente. Una estrategia efectiva toma experticia y recursos para construir y ejecutar. Pero aunque tengas la mejor ruta de acción, el branding no podrá hacer milagros. A veces tiene que ver con dirigirse al público correcto. Y si no puedes satisfacer a todos, entonces mejor que no lo intentes. Enfócate en ubicar un nicho para tu marca a través del contacto con los consumidores que se identifiquen con tus valores y creencias. Y lo más lógico es que construyas una buena marca para llegar a una buena audiencia sin importar cuánto te tarde. Y lo mejor que siempre podrás hacer es encontrar lo que está en el corazón de la identidad de tu marca, su propósito, lo que la hace especial, lo que la diferencia de otras marcas. Y llegar a ese centro te permitirá tener más claridad en todas las acciones. La meta es sobresalir y también, claro, conectar con los consumidores, incluso cuando tengas una competencia dura en términos de precios y marketing. Pero lo que te digo, debes ser único. Y nada, ¿qué te ha parecido el vídeo? ¿Qué consejo te parece más útil? Me lo puedes dejar en los comentarios, los leo todos. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí de marketing también, que te va a gustar. Y si no eres suscriptor, pues darle a este botoncito. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.